¿Te has preguntado por qué es tan difícil curar un cáncer? ¿Por qué a pesar de años y décadas de investigación, esta enfermedad aún sigue causando estragos terribles? Y se han logrado solamente éxitos bastante limitados en la lucha contra esta. Salvo en el campo de la prevención y la detección precoz, por supuesto. El cáncer sigue causando tantas víctimas y cada vez quizás más víctimas que antes, a pesar de tantos avances científicos y tecnológicos. La respuesta es bastante sencilla. El cáncer es una enfermedad extremadamente compleja. Y es más, el cáncer no es una enfermedad. Son tantas enfermedades como personas desarrollan el cáncer. Es decir, cada persona desarrolla su cáncer. Si hablamos que millones de personas al año viven con esta enfermedad, son diagnosticadas de esta enfermedad, son tratadas de esta enfermedad, mueren a causa de esta enfermedad, estamos hablando de su enfermedad, con nombre propio, con apellido propio. Cada cáncer es completamente distinto a otro. A pesar de haberse desarrollado en el mismo órgano, en el mismo tejido, tengan la misma patología, no son iguales. Y uno se pregunta a qué se debería pues semejante complejidad. Cuando aparece un cáncer, en sus orígenes pues aparece en una sola célula. Una célula. Esta adquiere ciertas características que la vuelven completamente independiente al control del resto del organismo, del huésped. Esta célula adquiere características tan especiales como la de empezar a poder dividirse por su cuenta, a proliferar sin control alguno a lo largo del tiempo, que por lo general son muchos años, hasta que aparece algún signo o síntoma. Cuando un tumor alcanza el tamaño de la cabeza de un alfiler, se calcula que más o menos debe tener aproximadamente unos cuantos millones de células. Una cantidad nada despreciable. Pero si ese tumor alcanza el volumen de una canica, estamos hablando de una cantidad ya muy grande de células neoplásicas. Más o menos miles de millones de células neoplásicas imbuidas en un tumor tamaño de una canica. Una cantidad enorme que puede superar con creces la población mundial. Ahora imagínese que ese tumor en su desarrollo empieza a sembrarse en el organismo, lo que nosotros denominamos metástasis. Ya aparecen múltiples tumores en diferentes lugares, órganos y tejidos. Hablamos de un organismo formado dentro de otro. El cáncer en sí mismo se constituye en un organismo viviendo dentro de otro. Decenas de tumores invadiendo un organismo, decenas de tumores
compartiendo información entre ellos a través de mensajeros moleculares, a través de mensajeros químicos que viajan a través de la sangre y que les permiten orquestar todo un mecanismo de destrucción finamente organizado que les permite preservar su supervivencia sobre las otras células de ese organismo huésped. Es impresionante. Un mosaico de tumores cuando la enfermedad se hace metastásica. Ahora imagine que cada uno de esos tumores, independientemente, también tienen características propias. Cuando hacemos el diagnóstico de un cáncer, muchas veces tomamos muestras de él, lo que nosotros denominamos biopsias. Sea a través de una pequeña cirugía, una gran cirugía, un procedimiento realizado por una guía radiológica, etc. Tomamos una muestra de tejido, enviamos esa muestra de tejido al patólogo y el patólogo se encarga de decirnos frente a qué tipo de cáncer estamos. Y basados en esas características que el patólogo nos brinda, acompañado esto de cierto tipo de, a veces, pruebas especiales que denominamos inmunistoquímica, pues tratamos de caracterizar frente a qué tipo de tumor estamos. Y basta eso para poder nosotros, pues, proponer un tratamiento contra la enfermedad. Imagínense si estamos en un bosque enorme, de hectáreas de bosque. Ese bosque pues está plagado de árboles, flores y plantas, hierbajos, una variedad enorme de especies del reino vegetal. Nosotros tomáramos la muestra de solamente un rincón de aquel bosque. Pues eso no representa la magnitud de la variedad que hay en el bosque, de especies que hay. Pero nosotros, pues, deducimos que, bueno, esa pequeña biopsia equivalente a tomar una muestra de una esquina de un bosque, pues, representa todo. Pero no es así. Pero a pesar de estas limitaciones, pues bueno, nos enfrentamos a tratar el problema este. Cuando un cáncer está en un organismo y este está diseminado en él, también no hablamos de una enfermedad, sino también de muchas enfermedades distintas que empiezan a atacar ese organismo. No todos esos tumores que están dentro de ese organismo son iguales, ¿ya? El problema se incrementa aún más, porque esas lesiones también en su interior están conformados por miles de millones de células neoplásicas y esas también empiezan a diferenciarse las unas con las otras. Muchas de ellas pues tienen capacidad de desarrollo muy rápido, como que se dividen rápidamente, son células altamente proliferativas. Algunas de ellas pues empiezan a desprenderse de los tumores y a tender a viajar por el torrente sanguíneo linfático para llegar a otros lugares distantes. Otras tienen una extraordinaria capacidad para poder resistir y esconderse a las acciones del sistema inmunológico para poder destruirlas. Otras células pues tienen una capacidad
como para poder dormirse, camuflarse y estar tranquilas, quietas, esperando el momento en el cual ellas se puedan activar para poder recrear un nuevo tumor, células madre del cáncer. Otras se mueren, simplemente no tienen la capacidad en esta competencia darwiniana de poder sobrevivir a toda esa vorágine de cambios que existen en el ambiente intratumoral. Otras se comunican entre ellas mediante mediadores químicos, moleculares, y están localizados en diferentes tumores y se alimentan entre ellas mediante, a veces, hasta la manera más inverosímil en la cual uno puede pensar. Algunas nacen con la capacidad ya de resistir una enorme cantidad de tratamientos farmacológicos, quimioterapia, inmunoterapia, terapias moleculares, etc. Y así podemos ir nombrando una enorme cantidad de mecanismos por el cual estas células neoplásicas mantienen su viabilidad en el cuerpo a través de diversos mecanismos que nosotros denominamos vías de proliferación. El cáncer o las células neoplásicas adquieren características propias. Se han logrado identificar como 10 a 11 de estas características que las hacen, digamos, especiales respecto a otro tipo de células del organismo. Pero a pesar de haber identificado estas características comunes, hay muchísimo más atrás de todo esto, digamos, detrás del telón de la actuación de un cáncer. Nosotros tenemos actualmente diferentes tipos de tratamientos. A veces nos falta humildad frente a esta enfermedad y pregonamos que hemos hecho grandes avances en la lucha contra esta. Cada día pues aparecen estudios donde hay nuevos fármacos de última generación que prometen cambiar radicalmente el pronóstico hasta de los cánceres más avanzados. Inmunoterapias, terapias target, terapias moleculares, nuevos tipos de quimioterapia y tantas formas nuevas de terapéuticas que se están investigando. Y a pesar de eso, los éxitos son bastante, digamos, pobres, son bastante limitados. Y eso es porque la enfermedad, como vuelvo a repetir, es extremadamente compleja y también guarda una inteligencia diabólicamente, psicopáticamente enorme. ¿Cómo combatir esta enfermedad? ¿Cómo enfrentarse a tal complejidad? Hablamos de tratamientos personalizados. ¿Y qué es un tratamiento personalizado? ¿Qué es eso? ¿Cómo se personaliza el tratamiento contra una enfermedad que es tan diversa aún en un solo individuo? No existe hasta ahora eso. No existe la terapia personalizada para un individuo. ¿Por qué? Porque la complejidad, la variabilidad de su cáncer es muy grande. El hecho de tratar, digamos, a esta enfermedad tomando una muestra pequeña, pues nos hace tomar en cuenta solamente una parte muy, muy limitada del conjunto enorme de células neoplásicas y sus variantes que atacan el organismo. Por lo tanto,
hablar de medicina personalizada en el cáncer es simplemente un cliché. Solamente un cliché. Lógicamente podemos identificar actualmente blancos moleculares que nos permiten escoger un fármaco determinado que puede ejercer un efecto muy potente en un subconjunto de células que conforman esa enfermedad. Pero a larga, la enfermedad regresará. A lo largo del tiempo, la enfermedad volverá si esta es metastásica, porque solamente atacamos un conjunto significativo de células que tienen una característica especial, pero el resto no puede ser destruidas por ese fármaco, porque tienen otras características. ¡Qué complejidad! Y qué temor, porque cada vez que yo veo a un paciente con este problema, siento respeto por ella. Siento mucho respeto por la enfermedad. No puedo concebir el tratamiento de esta enfermedad solamente basada en simples protocolos, porque el protocolo es como un molde común que se aplica a diferentes tipos de enfermedades. Por lo tanto, el éxito de aplicar un protocolo en el tratamiento de esta enfermedad, por lo general, tiene un alcance bastante limitado. Una escasa probabilidad de éxito en el control de enfermedades a veces bastante avanzadas. Lógicamente, pues la ciencia avanza día a día. Y conforme avance esta, y cuanto más conozcamos la enfermedad, cuanto más descifremos ese enorme complejoma del cáncer, aquí hablo de complejoma porque nos gusta mucho a nosotros hablar en términos grandilocuentes, hablemos en este caso del complejoma, cuando descifremos todas las aristas de este sistema o estos sistemas biológicos individuo a individuo, recién en ese momento diremos, estamos personalizando el tratamiento de este individuo con nombre y apellido propios. Lamentablemente, aún estamos en la prehistoria de la lucha contra esta enfermedad. Aún nos falta mucho camino por recorrer.